Hola, buenas noches, bienvenidos a Meditando en el Monte, miércoles 15 de febrero y ustedes ya lo saben, todos los miércoles día de arpa y copa, de oración y alabanza desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche en nuestra iglesia. Y como el pastor lo recordó ayer, terminando la meditación del día de ayer, la última hora, el último tiempo de 7 a 8 de la noche es intercesión por los hijos, de padres y madres que oran por sus hijos. No se lo pueden perder todos los miércoles, oración y alabanza todo el día en nuestra iglesia. Entonces terminamos este día que ha sido lleno de la presencia de Dios de la mejor manera meditando en su palabra. Le voy a invitar a orar y a hacer la meditación de esta noche. Señor, nos acercamos en tu presencia dándote gracias por un día de buscar tu rostro, de humillarnos delante de ti, un día de alabar, de orar, de elevar nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestras súplicas, también nuestras acciones de gracia delante del trono de Dios. Señor, en esta noche te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra y que tu palabra cambie, renueve y transforme nuestra vida y nuestro ser. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Y amén. Bueno, la meditación para esta noche está en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Les voy a leer unos 2 o 3 versículos, dos versículos del versículo 3 y versículo 24 del capítulo 2 de Hechos, del famoso discurso de Pedro, el primer discurso de Pedro. Hechos capítulo 2, versículo 23 y 24. Dice la palabra de Dios. Refiriéndose a Jesús, dice, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Bueno, este primer discurso de Pedro se da están en la fiesta de Pentecostés y entonces empiezan a hablar en lenguas porque el Espíritu Santo se derrama sobre los discípulos, los 12, los 11 y los que estaban, los que los acompañaban dice Hechos, en el lugar alto, ¿cierto? En el aposento alto. Aquellos que estaban con ellos, llegó el derramamiento del Espíritu Santo. Comienzan a hablar en lenguas y la gente que está en la fiesta de Pentecostés, que ha venido desde otras regiones, dicen que los oyen hablar a todos en su misma lengua, en diferentes lenguajes, y todos están dando gloria a Dios, exaltando a Dios y hablando acerca de su Hijo Jesús. Y entonces se levanta Pedro y comienza a hablar. Lo primero que quiero destacar de este discurso de Pedro, del cual dice Hechos, se convirtieron 3,000 personas. Lo primero que quisiera destacar es la figura de Pedro. Eh, Dejamos a Pedro en los evangelios, a un Pedro no muy acertado, la mayoría de las veces errado en todas sus respuestas y en todas sus intervenciones. Pedro parece ser muy impulsivo en todo momento y no siempre le sale bien. Y incluso dejamos a Pedro en la muerte de Jesús, dejamos a Pedro negándole, ¿cierto?, a su maestro. Y después de la resurrección, pues está allí y no sé, y Pedro, pues no sabemos mucho más de Pedro de lo que conocemos de él en los evangelios, pero cuando llegamos a Hechos, y obviamente hay algo aquí gigante que es la presencia del Espíritu Santo, recibe al Espíritu Santo, y escuchamos este primer discurso de Pedro, pareciera ser otra persona totalmente diferente. Obviamente está la cuestión del Espíritu Santo, que antes no tenía y que ahora ya Dios le ha concedido. Pero también debe haber mucha reflexión de parte de Pedro. El discurso que él da no es solamente el discurso de alguien que recibió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le ayuda a entender muchas cosas, pero también se nota una reflexión de Pedro en Jesús, en su Maestro, en su muerte, en su resurrección, en la cual él también
estuvo presente allí y le vio y estuvo con él y habló. Me imagino esos últimos días de Jesús ya resucitado, y después a Pedro pensando en eso, meditando en eso, orándole a Dios por eso. Y finalmente llega el Espíritu Santo y se levanta a predicar. Y es otra persona, es totalmente otra persona. Necesitamos indudablemente que el Espíritu Santo llene nuestras vidas como a los discípulos en Pentecostés. Me gustaría que meditáramos primero en eso, pero también en las palabras de los versículos que hablamos, que son palabras muy profundas. Dice, afirma de Jesús que Él fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. No fue una sorpresa para Dios, no fue un cambio de planes en medio de la acción, la muerte de Jesús. No fue que simplemente no escucharon y les salió mal a Dios y mataron a su Hijo Jesús. Él dice, no solamente ya lo conocía, sino que había determinado que así sucediera. Y nos cuesta a nosotros lidiar con esas cosas. Bueno, si Dios ya determinó esto, entonces, ¿para qué? Si Dios ya determinó mi futuro, entonces, ¿para qué me esfuerzo y no simplemente espero a que pase? Pero resulta en todo lo que Pedro les dice, en el versículo, ahí mismo en el versículo 23, termina diciendo a los judíos, a los que les estaba predicando, les dice, ustedes lo mataron. Y allí habían muchos de esos judíos que no estaban, porque no viven allí en Jerusalén, porque vivían por fuera. Hechos nos menciona, cuando empiezan a hablar en lenguas, nos menciona las regiones de donde venían los demás judíos. Muchos de ellos no estaban allí, pero hacían parte. Y termina diciendo, bueno, ustedes los mataron. Hay responsabilidad en nuestras acciones, en lo que decidimos hacer. Y pues habían judíos, entre ellos los discípulos, entre ellos el mismo Pedro. Habían judíos que Dios había determinado matar a Jesús, pero que tomaron un partido y decidieron estar del lado de Dios. Si había una opción de decidir, decidimos unirnos a los fariseos, a las autoridades judías y matar a este Jesús, el Hijo de Dios, o decidimos creer en Él y seguirle a Él, como lo hicieron los discípulos. Entonces, aunque Dios haya determinado ya muchas cosas en nuestro país, en nuestras vidas, en nuestras familias, hay responsabilidad de nosotros en las acciones que nosotros tomamos. Y dice, y previo conocimiento de Dios. Y aunque Dios ya sepa qué va a pasar mañana, hay responsabilidad de nosotros en cómo vamos a actuar mañana. Y eso es sumamente importante. Pensando en esto y en esta meditación, quiero invitarles a orar. Señor, te oramos conforme a tu palabra, primeramente conforme al autor de este primera predicación, de este sermón de Hechos, conforme a ese personaje de Pedro, te oramos pidiéndote, Señor, haz descender también a tu Espíritu Santo sobre nosotros. Cuánto necesitamos ser cambiados y transformados, y un cambio y una transformación como Pedro, que es de la noche a la mañana. De la oscuridad a la luz, un cambio radical y muy notorio en su vida. Eso necesitamos nosotros en nuestra vida. Haz descender a tu Espíritu Santo como en Pentecostés sobre nuestras vidas. Y te oramos también conforme al contenido de esa predicación de Pedro. Señor, aunque tú lo sabes todo lo conoces, nada te es oculto, incluso el día de mañana, el futuro y el porvenir, ayúdanos a obrar de la mejor manera. Y aunque hayan cosas que tú ya has determinado que sucedan en nuestras vidas, en nuestro país, en nuestras familias, en el mundo, Señor entero, ayúdanos siempre a que nuestras acciones estén determinadas por quién tú eres y a obrar bien. Y que como aquellos pocos judíos que en este sermón decidieron creer, esos 3,000 judíos, y aquellos decenas o cientos de judíos que ya habían creído en ti desde que estabas en la tierra, en tu ministerio, ayúdanos a tomar decisiones que nos lleven siempre a estar de tu lado, conforme a como somos hijos tuyos. Señor, bendícenos y guárdanos en esta noche, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan un buen resto de semana. Hasta luego.